Torcuato Fernández Miranda, el hombre que desmontó un régimen desde dentro. Cuando se habla de la transición española, los focos suelen apuntar a figuras visibles: el rey Juan Carlos I, el presidente Adolfo Suárez o los líderes de la oposición. Pero detrás de ese escenario había un hombre que casi nunca buscó titulares y cuya influencia fue, sin embargo, decisiva: Torcuato Fernández Miranda y Hevia. Jurista brillante, político del franquismo y estratega frío, fue quien ideó el método para transformar una dictadura en una democracia sin romper el marco legal existente. Su fórmula "de la ley a la ley, pasando por la ley" no fue un simple lema, fue una operación política de enorme precisión que cambió la historia de España. Capítulo primero. Orígenes y formación. Un jurista moldeado por la inestabilidad. Torcuato nació en Gijón en 1515, en una España convulsa, marcada por crisis políticas constantes, tensiones sociales y la decadencia del sistema parlamentario de la Restauración. Creció en un ambiente donde el debate sobre el Estado y el orden político formaba parte del día a día. Desde joven mostró una inclinación clara por el derecho. Estudió en un contexto intelectual donde el derecho político se extendía como una herramienta para organizar el poder y evitar el caos, algo que influiría profundamente en su manera de pensar. La guerra civil estalló cuando tenía 21 años. Como a toda su generación, el conflicto le dejó una marca permanente: el miedo a la confrontación abierta y la convicción de que las rupturas violentas podían destrozar un país durante décadas. Muchos historiadores señalan que ese recuerdo sería clave en su estrategia futura. Tras la guerra inició una carrera académica brillante como catedrático de Derecho Político. Sus alumnos recordaban clases densas, estructuradas y sin concesiones al espectáculo. Era metódico hasta el extremo. Una anécdota recurrente cuenta que corregía personalmente cada palabra de sus apuntes porque consideraba que una expresión ambigua podía provocar errores políticos en el futuro. Ese rigor técnico lo convirtió en un perfil poco común dentro del apartado franquista, más intelectual que ideólogo, más jurista que propagandista. Capítulo segundo. Ascenso dentro del franquismo, el profesor del príncipe. Durante las décadas de 1950 y 1960 fue ocupando puestos relevantes: rector universitario, procurador en Cortes y, sobre todo, tutor político del entonces príncipe Juan Carlos. Este papel fue esencial. No solo enseñaba derecho constitucional, sino también cómo funcionaban los equilibrios reales del poder. Torcuato transmitió al joven príncipe una idea clave: las instituciones sobreviven cuando saben adaptarse. Cuando Francisco Franco designó a Juan Carlos como sucesor en 1969, Fernández Miranda comprendió que el sistema no podría mantenerse intacto indefinidamente. España había cambiado, el desarrollo económico de los años 60 había creado una clase media, el turismo había abierto mentalidades y Europa avanzaba hacia democracias consolidadas. En los pasillos políticos se decía que Torcuato hablaba poco, pero escuchaba mucho. Algunos ministros lo consideraban hermético, otros lo veían como un hombre peligrosamente inteligente. Una anécdota reveladora: en reuniones tensas solía tomar notas en silencio mientras otros discutían. Luego intervenía con una frase breve que resumía la solución jurídica, dejando a todos descolocados. Su poder residía precisamente en esa calma. Capítulo tercero. 1975. La muerte de Franco y el tablero incierto. El 20 de noviembre de 1975 murió Franco. España quedó suspendida entre tres caminos posibles: continuidad del régimen bajo una monarquía limitada, ruptura revolucionaria exigida por parte de la oposición, reforma gradual negociada.
Torcuato ocupaba entonces una posición estratégica como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, la institución encargada de proponer al rey candidatos a presidente del gobierno. Desde ese lugar observaba el miedo que dominaba todos los sectores. Los franquistas temían perder el poder, la oposición temía una involución militar. El reto era inmenso. ¿Cómo cambiar sin provocar una reacción que destruyera el proceso? Fernández Miranda sabía que cualquier paso en falso podía llevar a una crisis similar a la portuguesa tras la Revolución de los Claveles. Su obsesión era evitar la ruptura traumática. Capítulo cuarto. La jugada maestra, de la ley a la ley. Aquí aparece su mayor aportación histórica. La idea era simple en apariencia, usar las propias leyes del franquismo para aprobar una reforma que permitiera desmontar el sistema. Según el Congreso de los Diputados, la ley para la reforma política se concibió precisamente como un puente hacia la democracia dentro del marco jurídico existente. Torcuato redactó un texto breve, casi quirúrgico, evitando grandes declaraciones ideológicas. Buscaba algo práctico, elecciones libres y soberanía popular, pero aprobadas por las Cortes franquistas. La paradoja era histórica, convencer a quienes ocupaban el poder para votar su propia desaparición. Una anécdota muy citada describe su método. Cuando algunos procuradores dudaban, les recordaba que votar la reforma no era traicionar al régimen, sino garantizar la continuidad institucional bajo el rey. Convertía el miedo en argumento a favor. Su capacidad para persuadir provenía no del carisma, sino del dominio técnico del procedimiento parlamentario. Capítulo quinto. El nombramiento inesperado de Adolfo Suárez. Cuando hubo que elegir presidente del gobierno en 1976, muchos esperaban figuras veteranas. Sin embargo, Torcuato incluyó a Adolfo Suárez en la lista presentada al rey. La elección sorprendió a casi todos. Suárez era joven y aparentemente poco relevante, pero Fernández Miranda vio en él algo esencial: flexibilidad política y capacidad para dialogar con sectores opuestos. Se cuenta que antes del nombramiento, Torcuato dijo al rey una frase que resume su visión estratégica: quien puede hacer lo que hay que hacer no es el más brillante, sino el más adaptable. La combinación fue perfecta. Torcuato diseñaba la arquitectura legal, Suárez ejecutaba la política diaria. Capítulo sexto. Referéndum y el fin pacífico del régimen. La ley para la reforma política fue aprobada por las Cortes y sometida a referéndum en diciembre de 1976. El apoyo popular fue masivo. España daba legitimidad democrática al cambio. En junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones libres desde la Segunda República. El sistema franquista había desaparecido sin un colapso institucional. La prensa internacional habló de milagro político. En realidad, detrás había años de cálculo y prudencia. Torcuato, fiel a su estilo, empezó a retirarse del foco. No buscaba ocupar la presidencia ni protagonismo mediático, prefería quedarse en un segundo plano. Capítulo séptimo. Últimos años. La retirada del arquitecto. Tras dejar los cargos principales, siguió siendo una figura consultada por políticos y juristas, pero su influencia pública disminuyó. Murió en 1980, antes de que la democracia se consolidara completamente y antes del intento de golpe del 23F de 1981. Muchos historiadores han especulado que su presencia quizá habría influido en aquellos acontecimientos. Una imagen resume su final. Un hombre que había movido las piezas esenciales del tablero abandonaba la escena justo cuando la partida entraba en su fase definitiva. Capítulo séptimo.
luces, contradicciones y legado. Torcuato Fernández Miranda encarna una paradoja histórica. Fue parte del franquismo, pero diseñó el mecanismo legal que lo desmanteló. No era un revolucionario ni un opositor clandestino. Creía en el cambio gradual y en la primacía del derecho como herramienta para evitar conflictos civiles. Su legado es la idea de que las transiciones políticas no siempre se logran con rupturas espectaculares, sino con precisión institucional. Su vida tiene todos los elementos narrativos potentes, un protagonista intelectual, no un héroe clásico, decisiones tomadas en despachos silenciosos que cambiaron millones de vidas, tensión permanente entre continuidad y cambio, y el suspense real de un país que podía caer en el conflicto. Torcuato Fernández Miranda fue el hombre que entendió que el verdadero poder no siempre se ejerce desde el escenario, sino desde el diseño de las reglas del juego. Y quizás por eso su figura sigue fascinando, porque demuestra que a veces la historia la escriben quienes casi nadie ve.